Ovejas sin pastor. Hace unos años atrás, alguien en una reunión de pastores nos dijo esta frase: la iglesia está como ovejas sin pastor o sin pastores. Y por algún momento me sentí aludido, pensé un poco, ¿no? Y me acordé de ese versículo. A veces cuando una iglesia no avanza, no crece, se estanca, se le echa la culpa al pastor, al que lidera. Y en cierta medida puede ser cierto, claro que sí. Por falta de experiencia del pastor, por falta de liderazgo, por falta de consagración, por falta de dedicación, por muchas cosas. Y tal vez los programas no puedan fluir, tal vez la gente no asista a la iglesia, tal vez la gente no ofrende, no diezme. Entonces, ¿el pastor sería el culpable de la perdición de los hermanos? ¿Qué opinan? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Saben que Jesús fue el que dijo esa frase por primera vez o quedó registrada en la Biblia? Dice Juan, el capítulo 10, el versículo 11, y Jesús da una frase categórica: yo soy ¿el qué? El buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el texto continúa, ¿no? Y habla del asalariado. Pero Jesús inicia diciendo: yo soy el buen pastor. Saben que como iglesia, nosotros, hermanos, tenemos privilegios, pero también tenemos una gran responsabilidad. Y estamos en un momento de la historia de este mundo donde apremia que nuestra responsabilidad como iglesia salga a la luz. Neiva tiene casi 100 años desde que el evangelio llegó, o por lo menos el evangelio adventista, desde la predicación nuestra como adventistas, el mensaje adventista podríamos decirlo, porque tal vez el evangelio por medio de otras denominaciones ya estaba hace 100 años, pero hace casi 100 años, y de eso da fe un hermano llamado Hernando Villamil, que cada vez que lo visito en su casa, él me cuenta cómo llegó el evangelio a su casa hace 90 y tantos de años. Y cuando uno hace un diagnóstico y uno piensa, bueno, si la iglesia en Neiva lleva tantos años, ¿no debería estar más desarrollada la obra? ¿No debería haber más adventistas? ¿No debería haber crecido más? Tal vez. Porque a veces comparamos, y las comparaciones son odiosas, ¿no? Comparamos con otras ciudades similares o incluso más pequeñas. Por ejemplo, aquí del mismo campo comparamos Florencia. Florencia es 4 veces más pequeño que Neiva y tiene 12 iglesias igual que Neiva y tiene 3 distritos, y el evangelio llegó ahí hace menos de 50 años. ¿Por qué será que la iglesia adventista en Neiva le ha faltado un poco de progreso, le ha faltado un poco de fuerza? ¿Será que la iglesia en Neiva es temerosa? ¿Le falta identidad? ¿Será que hay algo que nos detiene? ¿Será que hay algo que no nos deja crecer? ¿Habrá algo externo o será interno? ¿O habrá algo específico o serán muchas cosas? Jesús se presentó cuando vino a esta tierra y dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor.
Y quiero empezar con algo que me llamó poderosamente la atención de Jesús. Hay muchas cosas en la vida de Jesús que nosotros podríamos estudiar a la luz de la palabra, pero me llama la atención que Jesús tiene algunas cualidades como líder, y más que como líder, como un hombre que decidió ser fiel a Dios, como un hombre que decidió llevar a cabalidad su responsabilidad, que decidió cumplir su misión. Yo siempre digo que nadie viene al mundo por casualidad. Nadie viene al mundo porque un día Dios no estaba haciendo nada y de repente dijo, bueno, hoy no estoy haciendo nada, voy a crear a Betsy, a ver con qué Betsy sale. O voy a crear a María o a Marta o a Orfa. No, cuando Dios quiso crear a la hermana Laura, a Carolina, a Jofren, Dios tuvo un plan, tuvo un propósito. Cada uno de nosotros, al ser concebido en la mente de Dios, había un propósito para traernos al mundo. No estamos aquí por la casualidad, porque sí, por el azar. Y nacimos en cierta época de la historia de este mundo porque había un plan. Y nacimos en determinadas circunstancias porque había un plan. Por eso la Biblia dice que cuando el tiempo fue cumplido, María dio a luz. Había un plan en el nacimiento de Jesús. Y había algo que determinó en la mente de Jesús todo el tiempo. Cuando Jesús fue bautizado y empieza su ministerio, ¿recuerdan lo que ocurrió después del bautismo? ¿Qué ocurrió? Apenas Jesús fue bautizado, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre él, en forma de paloma. Y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A veces yo creo que como adventistas a nosotros nos ha faltado identidad. Y cuando digo identidad no digo sentirnos orgullosos de ser adventistas, sino cuando me refiero a identidad me refiero es saber por qué somos adventistas. ¿Qué significa ser adventista? ¿Saben lo que significa la palabra adventista? El que cree en el advenimiento. Eso significa adventista. El que cree en el advenimiento, el que cree que Jesús viene por segunda vez. Y usted sabe que la iglesia adventista nació de la proclamación de la segunda venida de Jesús. Y eso es lo que nosotros como adventistas estamos esperando. Jesús empieza su ministerio y dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Jesús tenía claro quién era. Y tal vez muchas de los problemas que tenemos hoy día nosotros es porque no sabemos quiénes somos. Porque a veces un chico resulta en las drogas o andando con pandillas, con grupos delincuenciales. Porque a veces tomamos decisiones que nos afectan tanto nuestra vida. Porque a veces hacemos cosas que si las pensáramos con cabeza fría, con un poco más de madurez y reflexión, pensaríamos: ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué hice eso? Yo he escuchado a tantas damas cuando he ido a visitar a los hogares que me dicen: ay, pastor, si yo tan solo hubiera pensado un poquito más, si yo tan solo hubiera escuchado a mi madre o a mi padre, si yo hubiera reflexionado un poco. A veces por falta de identidad tomamos decisiones que pueden acarrearnos problemas permanentes. Y lo peor es que a veces no es solo a nosotros, sino a veces incluimos a los que más amamos. ¿Quién soy yo? Pero no quiero detenerme ahí. En el libro de Mateo, el capítulo 9, versículos 35 al 38, dice que Jesús
como él sabía que era el buen pastor, mire lo que hacía Jesús, permítanme leerlo. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No solamente Jesús sabía quién era, Jesús sabía para qué había venido. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cuál fue el propósito de Dios al traerlo aquí? Saben que esa es una pregunta que yo me he hecho constantemente durante los últimos años. ¿Por qué Dios me creó? Ser pastor es una profesión, es un llamado, es una convicción. Pero aún siendo pastor, Dios puede tener un propósito específico conmigo. Y el ser pastor solamente es el medio. Tú puedes ser enfermera, médico, arquitecto, ingeniero, barbero, conductor, albañil, electricista, modista. Tú no naciste para hacer eso. Ese no es el fin. Ese es el medio para que Dios pueda cumplir el propósito de tu vida, o en tu vida, podríamos decirlo mejor. Y a veces creemos que ese es el fin. Ya me gradué, ya tengo la experiencia, ya aprendí empíricamente y ya estoy cumpliendo. Voy al trabajo, regreso, me gano la platica, pago el arriendo, estoy pagando la cuota de la casa, me compré un carro, me compré una moto, puse a estudiar a mis hijos. Como si eso fuera el todo. ¿Qué sigue después de eso? Cuando luchamos tanto por conseguir algo, nos casamos, formamos un hogar, conseguimos la casa, el carro, siempre estamos buscando otra meta después. Pero ¿y? ¿Ese es el fin? ¿Tener una carrera? ¿Tener comodidad, estabilidad laboral, económica? ¿Ese es el fin? ¿O puede haber un propósito más allá? O tú siendo modista, o siendo enfermera, o siendo lo que eres, ¿puedes tener un propósito más grande que ser enfermera o modista o conductor o lo que sea? ¿Podemos o no podemos tener otro propósito? ¿No puede Dios tener otro propósito más grande? Nehemías era un copero, era un sirviente, era un esclavo. Pero Dios tenía un propósito con ese esclavo. Y era reconstruir su ciudad, Sión, Jerusalén. No era albañil, no era líder, no era un gobernador, no era un sacerdote, era un copero. Pero Dios tenía un propósito con ese copero. Hay un propósito. Si nosotros no podemos entender cuál es el propósito que Dios tiene, pues no vamos a hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Ahora, como iglesia, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito principal? ¿Cuál? Proclamar a Cristo Jesús y su pronto regreso. Ese es nuestro propósito como iglesia, como hijos de Dios. Así que yo, como enfermera, como médico, como arquitecto, ingeniero, yo puedo utilizar esa bendición que Dios me dio para proclamar el evangelio. Donde estemos, en el ámbito de la vida que estemos, si somos empleados o somos los dueños, si somos apenas los estudiantes o ya los profesionales. Y miren lo que sigue siendo el texto. Al ver las multitudes, y aquí me llama poderosamente la atención y voy a morar un poquitico acá. Al ver las multitudes, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo compasión. ¿Saben que esa palabra en griego lo que significa es sufro contigo? Eso es lo que significa compasión. Sufro contigo. ¿Y por qué tuvo compasión? ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Nuestro Padre Celestial siempre quiso lo mejor para esta humanidad. Entonces, ¿por qué estaban desamparadas?
¿Por qué estaban dispersas? ¿Por qué estaban sufriendo? Jesús dice, como si no tuvieran pastor. ¿Tenían pastor o no tenían pastor? ¿Sí o no? Sí, sí tenían pastor. Pero, como Jesús lo dijo con lágrimas en los ojos, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Pero qué? Tú no quisiste. Sí hay pastor. El problema no era con el pastor, el problema era con las ovejas. Y ahora Jesús dice, bueno, y como están tan dispersas, pareciera que no tuvieran pastor, hay que hacer una gran obra, una gran obra. Y entonces le dice a sus discípulos, conmovido por la situación, por verlas cómo se estaban golpeando ellas mismas, cómo se estaban haciendo daño ellas mismas. Mire, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué es lo que busca el ser humano todos los días? ¿Qué es lo que más anhela el ser humano? ¿Por qué el ser humano va a la discoteca, a la fiesta? ¿Por qué se embriaga? ¿Por qué fuma? ¿Por qué va a pasear? ¿Por qué lo hace? ¿Qué está buscando? Felicidad. Eso es lo que está buscando, ¿o no? ¿Por qué un chico entra a las drogas? ¿Por qué se queda en las drogas? Porque cuando una persona está con los efectos de las drogas, ¿qué siente? ¿Qué siente una persona bajo el efecto de los narcóticos? Se siente tranquilo, se escapa del mundo, siente una sensación de paz. Nada de eso es verdad, pero eso es lo que él siente. Y cuando lo hacen, es el momento más especial para ellos. ¿Por qué un hombre busca sexo promiscuo? ¿Por qué busca una mujer y otra y otra? ¿Y por qué una mujer busca otro y otro y otro? ¿Por qué? ¿Buscando qué? Felicidad, satisfacción, placer. Y el problema no es querer ser feliz, ese no es el problema. El problema es que estaban dispersas, estaban tan lejos del pastor que ellas por su propia cuenta estaban buscando algo que no tenían y que realmente querían tener. Pero en esa búsqueda lo único que estaban haciendo era ¿qué? Golpeándose. Porque todas esas cosas que yo acabo de mencionar nunca al final dan felicidad. Siempre al final queda un sinsabor, queda una amargura, queda un dolor, queda un sentimiento de culpa. Nos sentimos sucios, nos sentimos mal. Puede dar un momento, por un momento puede dar un poquitico de una aparente felicidad, de una aparente satisfacción. Y Jesús dice, todas estas ovejas están como si no tuvieran pastor. Jesús, viendo eso, hizo el propósito para la iglesia. Y su petición es: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a cosechar la mies. Y ahí nace el propósito para nosotros como iglesia. Esta mañana estábamos en la lección con los jóvenes en el repaso, ¿no? Y estábamos hablando, ¿por qué fue que Dios destruyó este planeta con el diluvio? ¿Cuál fue la razón? Porque sus pensamientos y sus designios eran todo el tiempo de continuo al mal. Y yo les decía a ellos, mire, nosotros no podemos y debemos tener cuidado de ponernos en una orilla y decir, allá están los pecadores y aquí estamos nosotros. ¿Acaso no somos nosotros pecadores? Y así estemos actuando bien, así vayamos por el camino correcto. Por eso el apóstol dijo, el que crea que esté firme, mire que no caiga. No podemos ponernos en una posición de ver a los demás y decir, perdone la palabra que voy a usar, pobres miserables. No, esa no fue la posición de Jesús.
La posición de Jesús es en medio de un mundo de caos, de maldad, de gente que está perdida. Jesús que tuvo compasión. Y nuestro trabajo como iglesia no es mirar al perdido como que ya no tiene solución y como que él está allá y yo estoy acá. No. Estaríamos haciendo lo que hicieron los fariseos cuando trajeron a la mujer adúltera y la pusieron en medio de Jesús. Esa no es la razón nuestra. Nuestro propósito, el propósito nuestro es que ellos puedan abrir sus ojos y puedan tomar la decisión de entregar su vida a Jesús. No podemos obligarlos, no podemos condenarnos, no podemos criticarlos. Nuestra única intención es enseñarles. Y ya lo vamos a ver un poquitico a continuación. El Señor dio el propósito para la iglesia. Y aquí hay algo que yo quisiera detenerme también otro poquito. Mire, ¿ustedes entienden lo que leen ahí? Un fracasado exitoso. ¿Puede haber una persona que sea fracasada y a la vez exitosa? ¿Cuándo somos fracasados exitosos? ¿Saben cuándo? Cuando logramos éxitos. Voy a ponerlo así. Digamos que el éxito fuera como subir una pared con una escalera. El fracasado exitoso es aquel que sube la pared equivocada. Y lo voy a poner este ejemplo. Y perdón que voy a utilizar a Jofren. Yo sé que Jofren no se pone bravo conmigo porque somos buenos amigos. Yo llegué aquí hace 2 años. Y Jofren era un empleado en una barbería aquí a la esquina. ¿Sí o no? ¿Estoy mal? Aquí en la esquina. Vino la pandemia, cerraron la peluquería. Y se quedó sin trabajo. Así que él, un joven juicioso, un joven de fe y para mi concepto personal, un hombre recto, sin doblez. Ese es el concepto que yo tengo de Jofren. Jofren decidió buscar la forma de ganarse unos pesos porque la pandemia nos cogió a todos así. Así que Jofren inició su trabajo en su casa. Él me contaba que al pie del comedor puso una silla y ahí iban los clientes, pero él decía, no, yo no puedo atender clientes que iban a una barbería lujosita, bonita, y yo los atiendo en una mesa ahí, en una silla de comedor. Y finalmente con su prometida en ese tiempo, que no era su esposa todavía, hicieron arreglos y compraron algunas sillas y empezó su barbería. Ayer fui a peluquearme y ahora tiene aire acondicionado y tiene productos y ya en un lugar, en una calle comercial. Ha cogido fuerza, ¿cierto, Martica? Él está escalando la pared, él está subiendo. Y amén por eso. Pero si Jofren se queda solamente en su barbería y después contrata a otros empleados y contrata a otro y aquí y allá y va creciendo su fama y de repente empieza a hacer dinero y un corte de Jofren vale 300,000 pesos. Porque hay gente que paga eso por un corte de cabello. A mí me parece caro 20,000, pero hay gente que paga 300,000. Y si Jofren se dedica solo a eso y hace un emporio y termina su vida y no hace nada más, sería un fracasado exitoso. Porque Jofren no está en la tierra para ser un barbero. Ahora es un barbero, pero no está en la tierra para ser un barbero, ni para ser un emporio. Dios lo trajo al seno de su iglesia, de su pueblo, para que él, a través de lo que el Señor le ha dado y las bendiciones y el trabajo y los dones, él pueda predicar el evangelio. Esa barbería, no sé cuántos clientes van al día, Jofren, 20, 30, no sé cuántos. Ayer mientras yo estaba ahí vi 2, 4, 5, 6 en menos de una hora. Bueno, 3 éramos conocidos pues de la iglesia. Pero ahí Jofren puede día a día. Y cada cliente va una vez al mes, algunos van cada 15 días, los más vanidosos van más rápido. Ahí puede predicar el evangelio. Y ese sería su propósito real. La fachada, la barbería. Propósito, salvar almas.
Pero si él siguiera solo con la barbería y no ayudara a salvar a nadie, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve abrir su barbería temprano y llegar hasta las 9 de la noche corriendo, yendo y viniendo y solo sacando el sábado para ahí la familia, de pronto el domingo, pero de resto su barbería le colma todo el tiempo? Perdone que ponga el ejemplo, Joffrey, pero a ella le quedó claro, ¿cierto? A eso se refiere eso. Si nosotros solamente buscamos en esta tierra el éxito que el mundo cree que es éxito, pues seríamos fracasados exitosos. Porque no vinimos al mundo simplemente para ser, y perdonen lo que voy a decir, simplemente para ser un médico, un odontólogo, un ingeniero. Eso apenas es un medio para lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros. Ahora, mírenlo. Juan 12:27 dice, y esta me llama poderosamente la atención, esta frase de Jesús. Juan 12 habla de que Jesús, hacia el final de su ministerio, un día unos griegos le dicen a Felipe, queremos hablar con tu maestro. El Felipe le dice a Andrés, Andrés viene y le dice a Juan, y van y le dicen a Jesús, y Jesús dice, listo, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Esta era la señal que estaba esperando. Cuando no solamente los judíos lo buscaban, sino empezaron gente de otras personas, de otras culturas, de otras naciones a buscarlo. Y entonces Jesús dice, cuando llega la hora, dice, ¿ahora está qué? Está mi alma turbada. Nunca habían escuchado decir a Jesús eso. Habían pasado por la tempestad y él había levantado su mano y lo había calmado. Habían salido unos endemoniados feroces, tampoco hubo problema. Le habían presentado un muerto, lo resucitó. Le habían presentado un paralítico, un ciego. Todo por donde Jesús iba se arreglaba. Pero de repente Jesús mira a sus discípulos y les dice, ahora mi alma, hoy, en este momento, mi alma se empieza a turbar. Más adelante le dice, estoy turbado hasta la muerte, dice. Sin embargo, mira lo que Jesús dice, ¿y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Y él mismo se responde, si para esto he venido a esta hora. Jesús sabía para qué había venido. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que hay algo más grande que un ser humano puede hacer que ayudar en la empresa de salvar almas? ¿Creen que puede haber algo más grande que eso? ¿Ustedes creen que puede haber algo más grande que eso, que salvar almas? Si Jesús dedicó su vida para eso. Y él dijo, yo solo no puedo. La mies es mucha y hay muy poquitos obreros. Por favor, piden al Señor que envíe más obreros. Necesitamos obreros. Él mismo pidió obreros, porque sintió compasión de esas personas. Y ahora cuando él mismo está sufriendo, él dice, no, no importa que sufra, no importa que pase lo que está pasando. Y el otro día alguien me preguntó, bueno, yo le pregunté a alguien, yo escuché a alguien predicar, cantar, buen líder, talentoso, alguien que se crió conmigo, no nos criamos muy juntos, pero en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Y yo le dije un día, le dije, ¿tú por qué no escogiste estudiar teología? ¿Por qué no sentiste el llamado de Dios? ¿Por qué no quisiste ser un pastor? Yo hubiera sido un buen pastor, pensé para mí. Un hombre íntegro, con muchas cualidades. Y me dijo, no, quería evitarme problemas. Y luego él me la devolvió a mí. Me dijo, ¿y usted por qué escogió eso? Si ser pastor no es algo bonito, me dijo él. Y yo le dije, no, ¿por qué crees que no es algo agradable ser pastor? Y dijo, ay hermano, yo tengo 2 primos pastores. Uno ya está afuera, el otro ya se jubiló. Y yo vi las vidas de ellos y nunca entendí, digo, nunca entendí por qué les gustó ser pastores. Porque la vida de un pastor no es chévere, me dijo él. Que lo iban a no trasladando de ciudad en ciudad,
que le toque coger su trasteo cada 3, 4, 2 años y moverse de un lado para otro, conocer gente nueva, que lo critiquen, que le critiquen sus hijos, que le critiquen su familia. Él estaba viendo todo lo negativo, ¿no? Yo, ¿y eso es lo que piensas? Me dijo, no, y muchas cosas más. Digo, hay gente en la iglesia que cuando predica un pastor que le cae mal, se para y se va. Yo no aguantaría eso. Que yo me pare a predicar y que un hermano salga y se vaya, eso me daría muy duro en el corazón. Que usted venga a servir y antes lo golpeen, lo traten mal. Y cuando usted quiera hacer algo que es correcto, que es justo, de parte del bien, entonces se vuelva enemigo de las personas. Y entonces me volvió a preguntar, ¿y por qué escogió eso? Yo le dije, no, yo no lo escogí. Dios me escogió. Y yo decidí aceptar el llamado de Dios, que es diferente. Dios nos está llamando a nosotros a predicar el evangelio, pero no nos obliga. Y hacerlo no es fácil, no es fácil hacerlo. ¿Qué pasó con Jesús por predicar el evangelio? Lo crucificaron. ¿Qué pasó con los discípulos cuando empezaron a predicar el evangelio? Los apedrearon, los encarcelaron, los golpearon, los humillaron, los abofetearon. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Qué va a pasar después? Predicar el evangelio no es algo romántico. Predicar el evangelio no es cool. Predicar el evangelio no es algo que humanamente guste, porque de hecho nos da miedo hacerlo. Hicimos un proyecto en la iglesia de Sarón en Bogotá. Imprimimos 10,000, imprimimos 10,000 CDs, 10,000 en series de 10. Y la idea era que cada sábado los hermanos de Sarón salieran alrededor de las calles de Sarón y llevaran el CD número 1, creo que eran unos cantos. Al sábado siguiente otro CD, que era cómo dejar de fumar en 5 días. Al sábado siguiente cómo controlar el estrés. Al sábado, al cuarto, así cada día era un video diferente. Y cuando llegábamos más o menos al 8º, 9º, ahí se daba la fe de Jesús del pastor Bullón. Y en el video, en el CD 9, se le preguntaba a las personas si querían estudiar la Biblia. Y todo iba bien hasta el CD 8. Teníamos más o menos unas 70 personas de la iglesia de Sarón haciendo ese trabajo todos los sábados sagradamente. Pero cuando llegó el CD 9, no vinieron ni el 10%. Yo me frustré y dije, ¿qué pasó? Así que me di la tarea de empezar a llamar uno por uno, porque yo tenía la lista, uno por uno. ¿Sabe qué me decían? No, pastor, ¿qué tal que me digan que sí? Y yo no estoy preparado para un estudio bíblico. Me da miedo. Y era el común denominador. Nos da miedo hacerlo. O nos da vergüenza. O peor aún, no queremos comprometernos. Porque usted sabe que si se compromete con una persona, son 21 o 20 estudios, que usted debe ir durante 20 semanas a dar estudios bíblicos. El compromiso no nos gusta. Un día un hermano se paró en la iglesia y dijo: hermanos, acabo de conseguir un permiso para ir a predicar en la iglesia, en la cárcel de Villavicencio. Amén, dijeron todos. Vamos a ir todo este año, cada uno, patio por patio, a predicar el evangelio. Amén, dijeron todos. Vamos a escoger de entre los hermanos que hay aquí 14 hermanos, el que quiera, 14, para que vaya cada sábado a predicar el evangelio. Amén. Solo que esos 14 no se pueden cambiar, porque solo podemos llevar 14 nombres con 14 cédulas, y solo esos 14 pueden entrar. Así que y ahí el pastor se equivocó porque dijo esto. Bueno, el hermano, no el pastor, era el hermano Eduardo Larrota. Dijo: no pueden fallar ni un solo sábado.
Cuando dijo eso, todo el mundo, ahí sí nadie dijo amén. Y empezó a preguntar, ¿y cuántos? ¿Cuántos van a ir? Ni uno solo levantó la mano. Solamente unos niñitos que teníamos 13, 12 años levantamos la mano para ir. Porque no queremos comprometernos. A veces cuando uno pide un recurso para hacer un proyecto, en este caso tenemos los aires, ¿no? ¿Cuántos van a dar? ¿Cuántos? Y vamos a sacar un préstamo. Y alguno levanta la mano, pero hermano, no está de acuerdo. No, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no levanta la mano? No, es que a mí me da, si yo no voy a dar, ¿para qué voy a levantar la mano? ¿Para qué me voy a comprometer? Nos da miedo el compromiso. Para poder predicar se necesita compromiso. Para poder predicar se necesita decisión. Para poder predicar necesitamos saber quiénes somos y para qué hemos venido. Ahora, muchos de ustedes miran, no, pero yo no soy un predicador, pero es que no estoy hablando de pararse en un púlpito, no estoy hablando ni siquiera de dar una fe de Jesús. Si nosotros tenemos boca para hablar, podemos decirle al mundo quién es Jesús, ¿o no? ¿Han oído esta palabra? ¿Se han escuchado esta palabra? ¿Cuántos creen que hay un destino? Otra vez. ¿Cuántos creen que el destino existe? ¿Cuántos creen que no existe un destino? ¿Sí? Falta de compromiso. No queremos comprometernos. Sí, hermanos, hay un destino. Claro que hay un destino. ¿Cuál es el destino de este mundo? ¿Cuál es el destino? ¿Perdón? Acabarse. ¿Ese es el destino? ¿Saben que no? Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? ¿Qué dice Apocalipsis 21? ¿Cuál es el destino? Y ellos estarán ¿con quién? ¿Cómo dice Apocalipsis 21? Si quiere búsquenlo. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Y ellos estarán con su Dios y Él mismo será su Dios y Él estará con ellos en el tabernáculo. Ese es el destino de este mundo. Dios lo planificó así, pero no obliga a nadie. Y como consecuencia, este mundo ¿para dónde va? A ser destruido, pero no porque sí, sino para ser renovado. Pero hay un destino. Hay un destino. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios creó al ser humano? ¿Para que muriera? ¿Lo creó para que pecara? No, lo creó para que viviera por la eternidad. Y entre más plenamente viviera, más plenamente reflejara la gloria de Dios. Ese era el destino. O ese es el destino. ¿Cuál es el destino de este micrófono? ¿Cuál es el destino de esto? Amplificar la voz hasta que ya no dé más. Pero yo puedo cambiar el destino a esto. Puedo ponerlo para, tal vez para hacer pataconas. De pronto no sirva mucho, pero puede servir. O así, también para amasar pan. Pero ese no es el destino. Dios tiene un destino para este mundo, tiene un destino para nosotros, hermanos. Y ese destino está en la mente y en el corazón de Dios. ¿Y cuál será nuestra actitud frente a nuestro destino? Ahora, ¿cuál es el destino de la iglesia? Está en la Biblia, hace 15 días lo leímos. ¿Cuál es el destino de la iglesia? No, el destino. Esa es la misión. ¿Cuál es el destino de la iglesia? Hace 15 días lo leímos. El destino de la iglesia es que Jesús se la va a presentar a sí mismo como una novia que sin mancha y sin arruga, ataviada y dispuesta como una novia que se va a casar. Ese es el destino de esta iglesia. Ese es el destino. ¿Saben, hermanos? Dios tiene un destino para todos nosotros. Y pues voy a avanzar rápidamente en lo que me queda porque el tiempo se nos fue. ¿Saben lo que dijo Abraham Lincoln un día? Dijo: al final lo que importa no son los años de vida,
sino la vida de los años. ¿De qué edad murió Jesús? Jovencito, ¿verdad? 33 años. Juan el Bautista murió de 31. Jóvenes. Pero vivieron sus años intensamente. Fueron años intensos. ¿De qué sirve vivir 80, 90 años si al final de esos años dijéramos como el proverbista: no tengo contentamiento en todos estos años que he vivido? ¿Qué dirá nuestra lápida? ¿Qué dirá nuestra lápida cuando nos entierren y alguien vaya al cementerio? ¿Qué dirá nuestra lápida? ¿Qué les gustaría que pusieran en su lápida? Piensen un momento, ¿qué les gustaría que en su lápida dijera? Aquí descansa ¿quién? ¿Quién descansa aquí? ¿Solo el nombre ya? ¿O les gustaría que hubiera una inscripción en su lápida? Saben, hermanos, que nuestra vida solo cobra sentido cuando la invertimos y la gastamos para Dios. Así sean pocos años, así sean 31 como Juan el Bautista. Jesús dijo: de los hombres nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Hermanos, y no importa si somos vendedores, si somos administradores, si trabajamos en la salud, si trabajamos en cualquier área, no importa. ¿Han oído hablar de Guillermo Carey? ¿Quién sabe quién es Guillermo Carey? Wow. Guillermo Carey es el padre de las misiones. Es el padre de las misiones, fue el que inició las misiones. Guillermo Carey era un zapatero remendón. Él ni siquiera decía que era zapatero, porque él no hacía zapatos, él remendaba zapatos. Entonces él, siendo un zapatero remendón, un día trabajando en su taller, se quedó mirando el mapa del mundo. Y había leído lo que dijo Jesús: vayan a todas las naciones. Y siendo un zapatero remendón, como el copero del rey, sintieron carga por las almas y decidieron hacer algo. Algo decidieron hacer. Y hoy día los recordamos porque fueron hombres que se pusieron en las manos de Dios, hicieron algo. Voy a terminar con 3 textos más y ya acabamos. Dice Juan 18:33, dice: y le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres el rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Bueno, no quería, es que tengo que decir alguna cosa aquí con esto. Mire, nosotros creemos que las demás personas nos pueden dar reconocimiento para validar lo que somos. Hoy día la gente, ¿cómo se valida? ¿Cómo se valida una persona famosa hoy día? ¿Cómo la validamos? ¿Por qué? ¿Cómo la validamos en el mundo? ¿Por qué? Pero ¿cómo lo validamos? ¿Cómo decimos que alguien es grande en este momento? Porque YouTube tiene tantas reproducciones en YouTube. Oh, este hombre es grande. A veces ni siquiera cantan, porque hay gente que ni canta. El año antepasado, el gran compositor de Latinoamérica, un hombre que no canta ni escribe ni nada, una cosa terrible. Pero ¿por qué lo pusieron? Porque tenía en un día, más de 1.300.000 vistas en no sé cuántas horas. Hoy día nos validan por qué hacemos en YouTube y lo que la gente diga y cuántos likes y cuántas reproducciones. Así nos validan hoy día. ¿Saben quién es Albert Fleming? ¿Han escuchado hablar de Albert Fleming? Pero si les pregunto quién es Maluma, ¿sí saben quién es Maluma? ¿Sí o no? ¿O quién es Michael Jackson? ¿Saben quién es Albert Fleming? ¿No? El que descubrió la penicilina. Ese no lo conocemos, nadie lo conoce porque no es famoso.
Y a veces nos embebemos y pensamos que el reconocimiento es eso, que alguien nos tiene que validar a nosotros y decir cuán importantes somos. Juan el Bautista no se casó, Juan el Bautista no tuvo una carrera, Juan el Bautista no hizo nada de lo convencional, y Jesús vino y dijo: no hay un hombre más grande sobre la faz de la tierra que Juan el Bautista. Y no se casó, no tuvo esposa, no tuvo novia, nada, y a los 31 años se murió. ¿Y quién quisiera ser como Juan el Bautista? Pero Dios lo validó y dijo: ese es el más grande de todos los hombres. No podemos dejar que el mundo nos valide y que el mundo nos dé reconocimiento. El Señor le dijo a Pilato: tú dices que sos rey, pero mire lo que le dice Jesús. Bueno, esta es una frase que quería mencionar. ¿Entienden lo que dice ahí? Esta la escuché en una película porque la busqué por todo lado, pero es de un guión de una película. Usted sabe que los agentes de las, ¿cómo se llama esto? De inteligencia. Aquí en Colombia la policía, el ejército tiene inteligencia. En Estados Unidos, en todo el mundo las fuerzas tienen inteligencia. Pero saben que cuando un soldado o un policía o lo que sea de inteligencia gana un logro, le dan medallas. Le dan medallas. Pero saben que esas medallas no las pueden reconocer públicamente. Se la entregan, le toman una foto y luego la vuelven a guardar. Cuando se jubile se la entregamos, porque son de inteligencia, eso no se puede saber. Sería una locura mostrarla. Y entonces en un guión le dicen: aquí está. La vuelven a retirar y le dice: si quieres aplausos, ve a trabajar a un circo. Nosotros no trabajamos por los aplausos, no trabajamos porque nos reconozcan, no estamos en un concurso de popularidad. Trabajamos para que Dios sea glorificado. Y si alguien no nos da las gracias, porque mire, servir, predicar no es fácil, y a veces nos va mal, porque a veces hasta nos maltratan. A mí me han sacado de casas, literalmente. Me han sacado de una casa por predicar el evangelio. Una hermana de la iglesia me llevó para que hablara con su esposo y le dijo: no quiero hablar con usted, por favor salga de mi casa. Me tocó irme. Nos van a maltratar, no nos van a reconocer, no nos van a decir: mire, ahora en este mundo en el que estamos, cuando usted predica esto, dicen que es ignorante. Y si usted dice que la homosexualidad es pecado, pues usted es peor. Usted está siendo, bueno, no oigo la palabra, pero no nos van a reconocer, antes nos van a dar. Y Jesús sigue diciendo, dice: yo para esto he venido a este mundo. Perdón, para esto he nacido, dijo Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y quiero terminar. Ya voy a pasar todo esto porque ya el tiempo nos fue. Voy a pasar todo esto rápido. Solo quiero terminar con miren. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y en del Espíritu Santo. Perdón. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa que no nos reconozcan, no importa que no nos entiendan, no importa que nos golpeen, no importa que pase lo que pase. Hay algo que a mí me encanta de todo esto, y es por lo cual yo soy pastor. Y es porque cuando uno le sirve a Dios, Él ha prometido solo una cosa a los que le sirven, y a todo el mundo, pero a los que le sirven más. En Apocalipsis 1, el Señor le dice a Juan: a los ministros, a los que predican, los llevo en la palma de mi mano. Los demás caminan conmigo, pero a los que predican los llevo en la palma de mi mano. Servirle a Dios, trabajarle a Dios, es lo más lindo y más grande que podemos hacer, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un libro que leí hace muchos años atrás sobre Daniel, el profeta Daniel,
Y el autor del libro dice que cuando el rey Nabucodonosor llamó a Sadrach, Mesach y Abednego que salieran del horno, ¿recuerdan ese momentico? El autor dice que ellos dos no querían, esos tres no querían salir del horno, querían estar en el horno, porque fue en el horno donde tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Fue ahí donde por primera vez lo vieron cara a cara. Y aunque estaban en el horno, no se quemaban, pero ahí estaba Jesús. No tuvieron miedo, tenían confianza porque Jesús estaba con ellos, caminaba con ellos. Cuando tú desees dedicar tu vida por medio del trabajo que hagas, decidas servirle a Jesús, vas a conocerlo más y va a estar más cerca de ti. Porque cuando llores, Él va a secar tus lágrimas. Porque cuando no te comprendan, Él te va a comprender. Porque aunque los demás te critiquen, Él te va a dar ánimo. Porque aunque las cosas estén mal, Él dice: yo estoy aquí y no te desamparo. David lo dijo de esta manera: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo quisiera hacer un llamado para terminar esta mañana. ¿Cuántos quisieran experimentar esa cercanía de Jesús? ¿Cuántos quisieran decir: Señor, yo hoy quiero comprometerme contigo para ser un instrumento de salvación para otros? Quiero utilizar la profesión que me diste o el arte que tengo, que aprendí empíricamente, y utilizarlo como una herramienta para predicar el evangelio. ¿Cuántos quisieran decir eso al Señor en esta mañana? Colóquense en pie los que quieran y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé ese privilegio y esa facultad. Yo soy el primero, porque saben que a veces uno como pastor se enredan tantas cosas administrando que deja de predicar el evangelio para que otros se salven. Hasta allá podemos llegar. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos. Neiva necesita de personas que se comprometan a predicar el evangelio. Aquí hay mucha gente, muchísima gente, buenas personas que están como ovejas que no tienen pastor. Pero hay un pastor, y hay un buen pastor, se llama Cristo Jesús. ¿Por qué no conducirlos a Él? Para que Él pueda vendar sus heridas. Y como dijo Santiago, mientras salvamos a otros, nos salvamos a nosotros mismos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, aquí está tu pueblo. Aquí están tus hijos, aquí estamos, oh Dios, defectuosos, pecadores. Tú sabes, Señor, durante esta semana lo que pensamos que no estaba bien, lo que sentimos que no estaba bien y lo que hicimos que no estaba bien. Tú conoces todo de nosotros. Tú sabes lo que pasa en cada una de las personas que están aquí en este salón, desde el más pequeño hasta el más viejo, desde el más pobre hasta el más rico, desde el menos estudiado hasta el más estudiado. Señor, tú sabes todo de nosotros. Somos tus hijos, somos criaturas tuyas. Conoces nuestro pasado, sabes todo lo que hemos hecho atrás, conoces nuestro presente, pero también sabes nuestro futuro. Y aquí puestos de pie, Señor, en esta mañana, queremos, oh Dios, decirte que gracias por la profesión que nos has dado. Gracias por habernos traído a la vida. Gracias por darnos un nombre. Gracias por darnos una familia. Gracias por ser quienes somos. Gracias por habernos llamado un día de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque un día tu Espíritu Santo nos conmovió, tocó nuestro corazón y decidimos entregarte nuestra vida, y tú perdonaste nuestros pecados y nos diste una oportunidad para ir al reino de los cielos. Gracias, Señor, no podemos decir nada más que gracias. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que hagas un milagro con nosotros. Tú nos has dado un nombre, nos has dado una profesión, nos has dado habilidades, dones, talentos. Aquí hay personas que saben hacer cosas muy bien profesionalmente. Y queremos pedirte, Señor, que eso que nos regalaste, ese don, ese talento,
podamos usarlo para salvar almas. Ayúdanos a sentir compasión como la sintió tu Hijo amado Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Ayúdanos a convertirnos, Señor, en la respuesta a la oración que Jesús pidió que hicieran en antaño, de enviar obreros a la mies. Aquí estamos, Señor, queremos ir como obreros, queremos trabajar, queremos servirte, queremos utilizar las bendiciones que nos has dado para bendecir a otros. Danos palabras, danos sabiduría en medio de la soledad, de la tristeza, a veces, Señor, de la frustración, del dolor, de no entender por qué a veces las cosas no se dan, aunque queremos hacer las cosas bien para servirte. En medio de todo eso, Señor, ayúdanos a avanzar. Esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Pronto, Señor, esta iglesia será conmovida. Tu Espíritu Santo levantará a cada hombre y cada mujer para predicar el evangelio, y Neiva conocerá que hay un Señor en los cielos que quiere salvar a cada criatura que vive en esta ciudad. Y queremos ser parte, Señor, de ese movimiento. En una semana, Señor, tendremos una campaña también. Vendrá el pastor Roberto Moreno, un hombre curtido por la edad, casi 70 años, experimentado durante 40 años siendo un evangelista. Señora, ayúdanos a poner un granito de arena. Utiliza al pastor Moreno para que predique con denuedo, con autoridad, con poder. Pero también utilízanos a nosotros para hacer la parte que nos corresponde, para invitar, para predicar, para ir instruyendo, ir organizando, ir trabajando, haciendo todo, Señor. Moviliza tu iglesia, renueva tu iglesia aquí en Neiva, y especialmente aquí en la iglesia central. Perdona nuestros pecados y llévanos a descansar en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis apreciados. Muchas gracias por su atención.